Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián López Pereira, yo soy socio de una empresa de investigación de mercado donde hacemos trabajos de investigación, muchos de ellos vinculados a el desarrollo de proyectos vinculados al mundo inmobiliario, sean proyectos de construcción, de viviendas, proyectos comerciales, supermercados, bancos o shopping centers. Por otro lado, ya hace bastantes años que trabajamos con el área de pensamiento estratégico, colaborando tanto en la realización de encuestas para socios de la Cámara como estudios de mercado que la Cámara nos contrata para tener un testeo del mercado. Y lo que voy a presentar hoy es un informe, un trabajo muy cortito, que le pusimos un título que implicaba una sugerencia que hay de esta migración o de esta nueva oportunidad que se está dando. ¿Se escucha bien ahí, no? De esta nueva oportunidad que se está dando en el mundo de la construcción, en que muchas empresas constructoras, muchas ya lo hicieron antes y otras la están haciendo ahora, que es no solo ser constructores, sino también ser desarrolladores de un proyecto. En este caso, nosotros no somos desarrolladores, somos investigadores de mercado y lo que voy a contar, voy a tratar de hacerlo en 15 minutos. La idea mía era, si podía hacerlo en 7, mejor, pero vamos a tratar de hacerlo en 15 minutos o menos, y no es una charla coloquial, o sea, es coloquial, no es algo formal. Si tienen alguna pregunta, interrumpen. La idea es hacer más un ida y vuelta que una presentación tipo clase magistral a la antigua. Todos saben que construir un edificio no es lo mismo que desarrollar un proyecto. Yo siempre... Mi padre era constructor y yo soy maestro mayor de obras, además de hacer investigación de mercado, y cuando uno estudiaba construcciones en aquella época era pura logística, pura costos, puro procesos. Hacer una obra es un riesgo altísimo, es tener una fábrica a suelo abierto o a cielo abierto, y cuando uno se transforma en desarrollador, además de las habilidades del constructor, requiere habilidades adicionales. ¿Cuáles son esas habilidades adicionales? Yo acá las ordené. La idea es con esta charla simplemente ordenar algunos conceptos. Surgen siempre preguntas que son parecidas. Nosotros desde el año 1993 que venimos haciendo estudios vinculados al mundo de los desarrollos inmobiliarios y hemos más o menos sistematizado las preguntas y son casi siempre las mismas, que son estas que listé aquí. Frente a este rol, las preguntas frecuentes, ¿cuáles son? ¿Dónde lo hago? ¿Habré elegido bien la ubicación? Clave. La incidencia del suelo, si es un proyecto inmobiliario de viviendas. Además, si es un proyecto comercial, la probabilidad de que esa ubicación sea la conveniente para los clientes del futuro proyecto comercial. ¿Dónde lo hago? Primera pregunta. Segunda, ¿quiénes serán mis clientes? No sé, yo estoy evaluando ahora, por ejemplo, un proyecto en Alejandro Korn. No teníamos en claro quiénes eran los clientes de ese proyecto. Segundo, o tercero, ¿cuántos son los potenciales clientes? Esto es, ¿cuál es la demanda potencial? ¿Qué tipo de necesidad debo satisfacer? ¿Qué buscan? ¿Viviendas con jardín o un departamento para simplemente mejorar su calidad de vida frente a una vivienda hacinada en la que están hoy? ¿Tengo que poner amenities o servicios adicionales? En realidad nadie está dispuesto a pagar por eso. ¿Podrán pagar la vivienda al precio que estoy pensando vender? Hoy la gran pregunta. Hoy casi todas las cuotas terminan siendo en viviendas de clase media y media baja 12.000 pesos, y la mayor parte de la gente está pagando alquileres de 8.000. Y además, la pregunta fundamental, ¿pueden pagar cuota y alquiler al mismo tiempo o en realidad tengo que ir por otro modelo? ¿Comprarán al contado? Porque aquellos que estaban acostumbrados a ser desarrolladores con fideicomisos al costo tenían un perfil de cliente particular, que en general era un pequeño inversor que iba pagando una cuota que era lo que hubiera comprado en cualquier lugar del mundo, acciones. Acá compraba metros cuadrados. ¿Contra quién compito? ¿Cuáles son los otros proyectos? ¿Y cuál es el tipo de oferta que hay en la zona? Bueno, todas estas preguntas que yo las vengo sistematizando hace más de 15 años, para cada una de estas, y yo no lo inventé, yo simplemente hago copy-paste de lo que se hace en los manuales de metodología de investigación de mercado. Lo que hicimos fue, para cada una de estas preguntas, ajustarlas a un tipo de investigación de mercado y de tipo de estudio específico. Y los ordenamos de la siguiente manera.
Yo me quedo, acá se ven. Son estudios que analizan la demanda potencial, estudios que caracterizan y construyen el perfil de la demanda potencial, estudios de sensibilidad del precio, evaluaciones del proyecto arquitectónico, pero no desde el punto de vista técnico, evaluación desde el punto de vista del consumidor final. Un proyecto determinado, ¿qué impacto tiene en el consumidor final? Sea, de vuelta, un consumidor para una vivienda, o sea, el consumidor de un futuro supermercado o shopping center. Y análisis de la oferta competitiva, un tema fundamental. ¿Cómo se releva esa oferta competitiva? Entonces, lo que vamos a ver es para cada uno de esos 5 tipos de estudios una pequeña definición, un ejemplo y listo, nada más. ¿Cómo se analiza la demanda potencial? En general se utilizan fuentes de datos secundarios para analizar esta demanda. ¿Cuáles son las fuentes de datos? El INDEC, los institutos provinciales de estadística, los relevamientos de datos que, por ejemplo, tiene el IERIC para medir la sensación térmica a partir de la cantidad de personal ocupado. Fuentes de datos generales que nos permiten cuantificar esta demanda potencial. La información es en general de carácter macro y también lo que nos permiten es incluir en este tipo de estudios análisis de tendencias generales. Por ejemplo, nosotros en el caso de supermercados, que son desarrollos comerciales, o en un shopping center, que es lo que estamos evaluando ahora con un cliente, no solo nos importa la cantidad de población que vive en un área determinada, sino que también nos importa conocer un poco el estilo de vida. Por ejemplo, hoy lo que nosotros hemos relevado, y hay libros o autores más de índole antropológica que lo vienen estudiando hace mucho tiempo, que las personas a partir de los 55 años dejan de valorar la vida suburbana y empiezan a retomar gustos por vivir en las ciudades, no porque le guste la ciudad, sino porque le gustan los servicios que hay alrededor de la vida urbana. Esto es tener un bar en la esquina, tener un supermercado para poder ir caminando, tener una estación de algún ferrocarril o de algún medio de transporte público cerca porque no quiere manejar, pero tampoco quieren vivir hoy en el centro de Belgrano, no solo por los precios de los departamentos en Belgrano, sino por la complicación de la vida, los ruidos, la contaminación visual, la contaminación sonora. Ergo, lo que estamos viendo con muchos clientes nuestros, que productos parecidos a pequeños downtown en los suburbios empiezan a ser muy atractivos para este público. Esto es cuando uno empieza a ver media o alta densidad en zonas como Canning, zonas como Pilar, zonas como Hudson. Empiezan esos productos a tener un gran atractivo. Bueno, esa es una tendencia general que es este marco conceptual que usamos para evaluar después de manera específica un proyecto en particular o un megaproyecto como han hecho otros desarrolladores. Por ejemplo, este es un ejemplo de un análisis de la demanda potencial. Uno define un área de influencia de un proyecto, se analizan cuáles son las posibles fuentes de demanda que tienen las futuras viviendas en este proyecto. Por ejemplo, acá hay una fuente de... Esto es un proyecto en la zona sur del Gran Buenos Aires. Identificamos 4 fuentes posibles de demanda. Una es el target 1, que lo llamamos como aquellos que vendrán de regreso. Son muchachos jóvenes que en algún momento se fueron de esta zona porque se fueron a trabajar a Capital Federal o a alguna ciudad con mayor demanda de trabajo. Y la pregunta que se hace el desarrollador y que nos hicimos nosotros es, ¿volverán? Bueno, esa es una fuente de demanda posible. Otra fuente de demanda son aquellos que lo llamamos, podrán comprar, son residentes del trade area, que hoy tienen viviendas alquiladas, no están hacinados, ¿esto qué quiere decir? Presuponemos que tienen un nivel socioeconómico tal que si fueran al banco es probable que un banco por lo menos leería la carpeta para darles un crédito. Hay que estimarlos. Otros son el target de los que querrán comprar. La pregunta es gente que querrá comprar una vivienda que no pertenece a ninguno de estos grupos. Y el cuarto grupo son aquellos que hoy viven en esa zona y tienen pensado cambiar su vivienda para achicarse si es que es una familia de gente más grande, para agrandarse si es una familia con chicos o con nenes chiquititos. Cada uno de estos hay que cuantificarlo. Los datos secundarios que nos permiten cuantificar, en principio, este punto, que son los que podrán comprar, que por ejemplo a través de los datos censales podemos saber cuántas personas en un área determinada son
inquilinos, porque el censo releva la condición de propiedad o no propiedad de la vivienda, y además sabemos si son hacinados o no son hacinados. Ese dato se puede calcular y estimar sobre la base de datos censales, que es esto que les decía recién, fuentes de datos secundarios. Y lo que tiene que ver con el flujo son aquellos que crecen demográficamente, que también, por ejemplo, el INDEC nos dice para cada localidad, en realidad nos dice para cada partido, cuántos hogares se van conformando en cada uno de los años. Esas dos fuentes de demanda las podemos cuantificar solamente con procesar los datos de un censo. Hay dos fuentes adicionales que son aquellos que querrán volver, que no los conocemos, y aquellos que hoy tienen una vivienda que querrán venderla y comprarse una nueva, que tampoco los conocemos, para eso hay otra metodología de investigación. Pero acá lo que veíamos es, la primer fuente de demanda la podemos estimar sin necesidad de hacer un gran estudio. Es procesando información que sale del censo. Otro dato que está disponible para casi todos es la pirámide, acá yo no lo hice con forma de pirámide, que es la pirámide de ingresos, que nos permite estimar cuál es el porcentaje de hogares o de personas para cada tramo socioeconómico, con datos sobre ingresos, porque esto es relevante a la hora de pensar en un proyecto que se va a vender, por ejemplo, con un crédito hipotecario. Hogares que ganan menos de 30.000 pesos por mes, es poco probable que en un banco le aprueben un crédito. Pues no hay, en general los bancos tienen un ratio fijo, que la cuota sobre el ingreso no puede exceder nunca el 30%. Y son pocos los proyectos, si uno mira por lo menos el 80% de los proyectos que yo he visto, siempre pensando, por ejemplo, con el sistema de créditos UVA, ninguno tiene cuotas que estén por debajo de los 8.000 pesos mensuales, con lo cual inmediatamente nos lleva al perfil de gente que gana 24.000 o más. El resto habrá que ir con otro producto. Hoy los productos que hay en el mercado, ninguno satisface la posibilidad de que esa gente pague una cuota. Bueno, aquí por ejemplo, este es un proyecto, yo tomé datos reales y los dejé aquí. Aquí es un desarrollador que estaba pensando en hacer un proyecto del tipo comercial y lo que quería estimar era cuál era la demanda potencial de todos estos hogares. Por lo tanto, hicimos un mapeo donde no solo pusimos la cantidad de hogares, sino el perfil socioeconómico de los hogares que componen ese área y además estimamos cuál era el mercado de consumo de esos hogares. De esa manera puede meter los datos en algún flujo de fondos para estimar ventas posibles, retorno y de alguna manera incidencia de la tierra sobre la venta total de ese lote. Otro tipo de estudio que es frecuente, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora uno, tienen que ver con la sensibilidad del precio. El valor de la cuota, el valor de la propiedad. En general, la sensibilidad de precio se hace sobre la cuota. Y esto se hace a través de encuestas en la cual simulamos un producto, a los participantes de ese estudio los identificamos en aquellos que quisieran comprar un producto en la zona donde estamos evaluando y evaluamos cuál es el nivel de demanda para los diferentes niveles de precios. Sobre esa base se construye una serie, digamos, de datos precio-demanda y en base a eso se determina, por un lado, precio promedio, por otro lado, precio mediano y ahí, si uno hace un ejercicio un poquitito más profundo, calcula lo que sería la elasticidad precio de la demanda, con lo cual el primer dato que tiene un cliente, nuestro cliente, cuando nos contrata una investigación de mercado, es, che, mirá, estoy pensando en un producto que hoy la cuota me da en 15.000 pesos. Nosotros vamos a las 20 días y le decimos, mirá, hicimos un estudio. Identificamos que esta gente paga alquileres de 12.000. Identificamos que menos del 60% puede pagarte alquiler y cuota al mismo tiempo. Y además, con tal de ser propietarios, lo que estudiamos es que la cuota máxima que pueden pagarte es de 18.000 pesos. Y además, el 60% puede pagar hasta 15.000. Por lo tanto, de esa manera, el desarrollador, al momento de diseñar un producto, suponiendo valores actuales, porque con la inflación también esto se va corriendo, a valores actuales, podemos hacer un escenario, por lo menos achicar el riesgo de la relación entre el producto que él piensa y lo que la demanda potencial está en posibilidades y dispuesta a pagar por un producto bastante parecido a lo que él se imagina. Obviamente después hay que llevarlo al tipo al terreno, que vea el lote, que vea la construcción y hay factores que son no muy formales, que tienen que ver con el incentivo comercial que un desarrollador le hace al cliente para atraerlo con la compra. Pero la realidad es que los datos duros son incontrastables, porque a ese personaje hay que tenerlo durante 20 años pagando una cuota.
Bueno, hay de todo. Hay un cliente ahora que está... No, 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 seguro. No, 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 no había entendido la pregunta. No, no, no. No, 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 acá yo no me meto en el negocio acá. Yo lo que digo es la herramienta de investigación que nosotros tenemos. En este caso, el cliente lo que está buscando es un fondeo por afuera, donde está dispuesto a pagar una tasa para los inversores darle, digamos, el pago de la inversión que están haciendo. Nosotros lo que hacemos acá es un estudio para medir cuál es el precio que el cliente potencial de ese proyecto está dispuesto a pagar desde lo que quiere y desde lo que puede. Exactamente. Un producto de 25.000 pesos de cuota mensual en Alejandro Korn claramente no da. ¿Cuánto dan Alejandro Korn? Lo que estuvimos, todos los estudios nos llevaron que la cuota promedio y además el 60% de los clientes pueden pagar una cuota de hasta 12.000 pesos. Por lo tanto, el cliente nuestro ahora tiene que evaluar o bien rediseñar el producto o bien reubicar el target. Hubo un proyecto en Alejandro Korn, en realidad más bien para el lado de San Vicente, que ahora no me acuerdo el nombre, que planteó un precio mucho más alto y el proyecto está hace 4 años y debe haber vendido menos del 20% y está muerto el proyecto en la práctica. La investigación de mercado, en general, lo que ayuda al desarrollador es a tener un mejor panorama del mercado y a minimizar algunos riesgos. Esas son las herramientas que brindamos, no es mucho más que eso. Este es un ejemplo gráfico nada más. Otro tipo de estudio, en estas 5 tipos de modalidades que yo les había hablado, son lo que llamamos estudios para caracterizar la demanda. Saber quiénes serán los clientes de un proyecto es fundamental a la hora del diseño. Tanto en proyectos residenciales como proyectos comerciales, cuantificar y caracterizar esta demanda es una tarea central, por ejemplo, para luego armar una estrategia de venta. Evaluar la ubicación, saber los gustos, saber identificar las necesidades y las preferencias de los clientes y entender cómo éstas se comportan al momento de comprar una vivienda, ayudan a mejorar la propuesta de valor. Cuando digo la propuesta de valor es qué es lo que uno quiere vender. Cuando uno analiza viviendas en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, al sur, al oeste o al norte, donde quieran, hay 2 atributos que son fundamentales que no pueden fallar. Uno es una cercanía de menos de 10 cuadras de cualquier estación de tren. ¿Qué digo con esto? ¿Que más de 10 cuadras no va a funcionar? Puede ser, pero con cualquier competidor que esté a menos de 10 cuadras es muy difícil jugar. Y otra segunda cuestión que no hay proyecto en el cual ese tema no sea considerado por parte de los potenciales clientes es el entorno de seguridad. Cuando digo seguridad es robos, es tipo de vecinos. Cualquier entorno de seguridad que ese proyecto le dé. Si la propuesta de valor no tiene en cuenta la distancia a una estación de tren y el entorno de seguridad de ese proyecto, la probabilidad de que sea exitoso es muy baja y esto se traduce en la velocidad de venta. Suelen ser proyectos que tienen una velocidad de venta mucho más lenta que las que se encuentran cerca de estas estaciones de tren. Yo no estoy hablando acá ni siquiera de Lomas, estoy hablando de Guernica, de Gleu, de Garín, de Maquinista Sabio, o sea, de ese entorno socioeconómico donde el auto no es la herramienta cotidiana para ir y volver del trabajo. Diferente si uno va a evaluar un proyecto, no sé, como hemos hecho muchos años, por ejemplo, con Eidico, donde la clave de ese proyecto era la cercanía a una autopista. El éxito de Aires de Pilar, ¿cuál fue? Que salían del, creo que era kilómetro 42, ¿no? Uno salía de la autopista y la entrada se veía desde ese mismo lugar. ¿Cuál era el problema que tenía otro proyecto que era muy bueno, que se llamaba Pilar del Este? Que había que hacer por adentro hasta Villa Rosa, cerca de 15 minutos de una calle que era bastante hostil. Bueno, en cada nivel socioeconómico, en cada tipo de perfil de cliente, los atributos que se toman en cuenta son distintos, pero considerarlos en el momento del estudio de mercado ayuda después a mejorar la propuesta de valor y a mejorar la comunicación que uno le quiere hacer al cliente. Este es un dato, de vuelta, creo que son datos falsos, ¿no? O sea, entender cuál es el perfil socioeconómico, la edad, el tipo de vivienda donde vive hoy, el nivel educativo, o sea, tener datos duros de cuantificación de la demanda son fundamentales a la hora de hacer este diseño. El tercer punto
el cuarto, perdón, que estuvimos, que habitualmente medimos y que siempre los clientes tienen muchas dudas, es el proyecto arquitectónico. Yo no soy arquitecto y los arquitectos hacen cosas fantásticas, pero muchas veces esas cosas fantásticas no tienen nada que ver con lo que el cliente espera o con lo que el desarrollador puede pagar por los costos de ese modelo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que suele hacerse? Se pone a prueba el proyecto arquitectónico por medio de la técnica de focus group. Esto es, por ejemplo, ahora estuvimos haciendo un proyecto donde mostramos maqueta, mostramos render, mostramos planos, mostramos perspectivas, y aquellos que son los potenciales clientes los ponemos a discutir sobre estos temas. Y empezamos a evaluar aspectos positivos, aspectos negativos, si se adapta a lo que ellos esperan o no. Obviamente no queremos hacer render vendedores, la idea es hacer render más bien poco vendedores, porque si uno le empieza a meter marketing al render, casi cualquier cosa es vendible. La idea es, lo más parecido a lo que probablemente sea eso en la realidad, mostrárselo al potencial cliente. Y a partir de eso identificar fortalezas, debilidades, aspectos positivos, qué le falta a ese proyecto para resolver la vida cotidiana, qué le sobra. Nosotros nos ha pasado con proyectos que le mostrábamos a los clientes y decían, no, pero yo no quiero tanto fondo, a mí no me sirve. Yo con que tenga una parrilla y pueda meter una pelopincho me sobra. Entonces, se habían pensado en lotes de 40 metros de fondo y la gente decía, no, a mí con 25 metros me sobra. O al revés, gente de nivel socioeconómico medio que quería comprar algo chiquitito, pero que valoraba mucho que el entorno sea homogéneo, porque vivían en zonas del GBA donde es bastante heterogénea y muy desprolija la vida, y que ya estuvieran previstas ampliaciones de esa vivienda. Entonces el tipo dice, mira, yo con que entre con 60 metros cuadrados, pero que ya tenga a futuro planeado, mirá, le hago la cochera y arriba de la cochera me hago un dormitorio que ya me entre un baño y ya me deja la conexión del baño para no tener que romper. Eso era lo que le encantaba y el proyecto arquitectónico se fue adaptando a ese tipo de gustos, o por el contrario, en segmentos socioeconómicos mucho más altos que querían lotes gigantes, perímetros libres alrededor de toda la casa. Bueno, cada perfil con sus gustos. Lo que nosotros hacemos es técnicas de investigación para poner a prueba eso, donde por medio de un coordinador de grupos se juntan o se invitan a participar a potenciales clientes de este proyecto y con algún método más o menos sistemático de evaluación ponemos a prueba el diseño arquitectónico. Y lo que es clave en cualquier proyecto inmobiliario es hacer un buen relevamiento de la oferta. ¿Contra quién competimos? ¿Qué características tienen los productos con los que compito o los que hay hoy en oferta en el mercado? Precio, ubicación. Un dato clave es evaluar la velocidad con la cual se vienen vendiendo estos proyectos. Porque el mejor indicador es o de que el producto es malo, o de que el precio es alto, o de que la zona o el trade area de influencia no tiene demanda, es la velocidad de venta de los proyectos. Evaluar la madurez con la cual esos proyectos se fueron vendiendo a los precios, evaluar si hubo baja o suba de precios, evaluar si hay muchos proyectos en habilitación en el municipio, evaluar si hay muchos lotes en venta, porque finalmente a veces muchos lotes en venta son potenciales competidores en el mediano y en el corto plazo. Analizar esto es clave. ¿Cómo se releva esto? Hoy se releva con 4 o 5 herramientas simples. Una es lo que nosotros llamamos mystery shoppers en las inmobiliarias. Una persona nuestra se hace el gil, va a las inmobiliarias y empieza a averiguar. Punto 1. Otro es relevar lo que se vende, ir a los proyectos, medirlos, relevarlos y sacar los precios. Y otra tercera fuente de análisis que a nosotros nos está dando muy buen resultado es por medio de las ofertas que hoy hay, o de la oferta que aparece en los portales, en Mercado Libre, en los diferentes portales inmobiliarios, hacer un scrapping de todo lo que hay en venta, pero no solo de los proyectos ya armados, también de los dúplex, también de las casas, porque finalmente cuando uno empieza a analizar a los clientes potenciales, tienen la cabeza bastante distinta de la que tenemos los que hacemos investigaciones o de ustedes que son constructores y desarrolladores. Por ejemplo, un cliente nuestro decía, no, voy a estar con un proyecto fantástico, va a ser una especie de proyecto cerrado, con unos dúplex bárbaros. Digo, pero mira que vas a competir contra una casa usada o te vas a competir contra un departamento en el 8º piso. Y dice, no, mi producto es único. Finalmente a los 2 años se dio cuenta que estaba muy arriba en precio y todos aquellos, nosotros hacemos unos llamados después a los que van al showroom y no compran.
Entonces le preguntamos a esos tipos, ¿ustedes compraron? Sí, sí, ya compramos. ¿Y dónde compraron? No, mirá, había una casa vieja, salía a la mitad, la reparamos un poco y después vamos juntando plata y en 2 años la tenemos terminada. O sea, el cliente hace que ustedes compitan contra lo impensado. O sea, ustedes son como Jumbo, que no... ¿Qué hacía Jumbo históricamente? Jumbo hacía un benchmarking, se miraba contra Walmart, se miraba contra Carrefour y se miraba contra, no sé, la Anónima en la Patagonia. Y después de 10 años de mirarse así, se dio cuenta que competía contra el carnicero, contra el fiambrero y contra el verdulero. Y así el fiambrero, el carnicero y el verdulero le sacaron el 30% del mercado. Ustedes van a competir contra el fiambrero, contra el verdulero y contra el carnicero, que son los viejos que venden la casa que no la quieren más, los departamentos usados y todo aquello que aparezca en el mercado que para el cliente sea útil. Mientras el cliente esté en el barrio que busca, más o menos le da lo mismo. Bueno, aquí es una manera gráfica después de presentar los datos de qué es lo que se releva, cómo se evalúan los precios. También se analizan los precios según la zona, obviamente más cerca de una estación vale más lejos vale menos. ¿Hasta cuánto es cerca, hasta cuándo es lejos? Bueno, los precios son un buen indicador. El precio es un buen agente de información de la economía, ¿no? En general el precio está, sobre todo los precios de las transacciones son los más relevantes. No tanto el precio de la oferta, sino el precio con lo cual se vendió. Y la mejor manera de saber si ese precio es parecido al que se oferta, al que se vende, es evaluando la velocidad de venta. Si esa vivienda estuvo poco tiempo, es probable que ese precio sea parecido al precio de mercado. En síntesis, casi todo lo que hacemos es porque en general no estamos en las mejores ubicaciones. Porque si uno está en la ubicación ideal, casi no hay mucho estudio que hacer, ¿no? Esto, un amigo que es desarrollador inmobiliario que hizo un edificio de oficinas pegado a la estación Vicente López me dice, mira, yo te contrato estudio de mercado en todos los proyectos que hago, en ese no te voy a pagar un sope. Y efectivamente antes de terminarlo había vendido el 180% de ese proyecto. O sea, cuando la ubicación es más lejos, los riesgos son más altos y los trabajos parecidos a los que hacemos nosotros cobran más valor. Esto así como resumen, creo que no puse más nada, traté de hacerlo corto. No sé si tienen alguna duda, consulta, lo que quieran. Bueno, señores, lo dejo libre. Gracias.